reunido porque en este camino de celebraciones estamos evocando el trabajo de muchos de los más importantes artistas que han pasado por la UNIAC y especialmente de quienes han tenido un papel fundamental en su dirección. Hoy hemos decidido acercarnos a todo el legado que para la creación artística en Cuba nos ha dejado una figura emblemática de nuestro país. Un hombre que no solo reunía la hermosura personal, esa gracia, esa gallardía, esa belleza del actor impecable, maravilloso, que empleó Tomás Gutiérrez Jalea como el eje y centro de su famosa Memorias del Subdesarrollo. Un hombre que ocupó diversas responsabilidades para la defensa de la cultura nacional y que robó tiempo a su vida creativa para entregarse a la creación de los otros. Y que tiene a su haber uno de los actos más revolucionarios del teatro cubano en todos los tiempos, que es sin duda el desarrollo de una experiencia como la que se vivió en Teatro Escambray en la década del 60, cuando a partir de ese entorno, es decir, eso se empezó a soñar por él a partir de los 60, cuando a partir del entorno teatral habanero, Sergio Corrieri, y ya digo su nombre, decidió fundar ese nuevo modo de hacer teatro en las montañas del Escambray, donde los actores se fusionaron con la comunidad residente y encontraron las más increíbles historias para desarrollar una dramaturgia que ha trascendido su época. Nos acompañan hoy en este entorno Manolito Pérez. Manolito Pérez va a estar por la vía virtual. Ustedes saben que los tiempos que corren tienen que ver con eso. Manolito Pérez por la vía virtual aparecerá realizando su evocación de Sergio Corrieri. Está con nosotros Carlos Pérez Peña, quien es Premio Nacional de Teatro, actor, director. Y si Teatro Escambray sobrevivió a la pérdida que tuvo en un momento determinado de la dirección de Corrieri, se debe a que Carlos Pérez Peña sostuvo esa experiencia teatral durante años. Elena Álvarez está con nosotros también. Una actriz que cuando hablamos del Teatro Escambray no podemos dejarla de mencionar y de hablar de su aporte a esa agrupación teatral. Está Jesús Chucho Cabrera. Los aplausos lo dicen, adorado director de televisión, ese hombre que condujo a Sergio Corrieri en su experiencia de En silencio ha tenido que ser, que ha sido Premio Nacional de Televisión, que es un profesor emérito de la Facultad de Medios de Artes Audiovisuales del Instituto Superior de Arte. Y está también Luisa Maricí. Esa hija pródiga y querida que sigue defendiendo la presencia de su padre en el mundo cultural, en la vida cubana, y es crítica y realizadora. Nos acompaña nuestro presidente de la UNIAC, Luis Morlotes Rivas, están con nosotros los vicepresidentes, Corina, Pedro, los miembros del secretariado, está Olga Gypsy, funcionaria del departamento ideológico, y están compañeros de vida y de andares de Corrieri y de Carlos Pérez Peña en Teatro Escambray, que nos acompañan hoy y que creo que van también a poder ofrecer un testimonio de lo que vivieron allí. Entonces, como para romper este hielo, veamos qué nos dice virtualmente nuestro querido Manolito Pérez. Yo conocí a Sergio, pero él no me conoció a mí, en 1958, cuando yo, siendo un cinéfilo que acababa de cumplir 19 años, vi Largo Viaje del Día hacia la Noche, la obra de O'Neill, representada por Teatro Estudio, aquí en La Habana. Sergio formaba parte del grupo de Teatro Estudio y era uno de los protagonistas de la obra. Después, 60 días después, llegó el triunfo de la Revolución, empezaron los cambios de transformación total en el país. Yo pasé a Alicay a
formándome como cineasta, y Sergio se convirtió en el actor de teatro que muy pronto comenzó a hacer películas. A mí particularmente me llamó la atención En la ausencia, una película de Alberto Roldán de mediados de los 60. Pero yo creo que en Memorias de su desarrollo, la película que lo sitúa por la importancia que tiene él como actor en la propuesta que hace Titón a partir de la novela de Desnudo. En 1971, cuando ya yo me enfrento a la posibilidad de hacer un largometraje de ficción como director, y a partir de la experiencia que tengo de ver a Sergio en las películas que había hecho ya con el ICAI, ya tenía como 5 o 6 películas en el año 70 como actor, me decido por que sea Sergio el Alberto Delgado, el protagonista de Hombre de Maíz y Nicú. Esto coincide, dado que la película tiene que ver con el Escambray, coincide, no influyó para mí en nada, con que desde 1968 Sergio se había vinculado a la experiencia de crear un grupo de teatro en el Escambray como parte de la búsqueda que estaban haciendo diversos actores y realizadores de teatro en Cuba en su relación con el público y con un teatro que planteara tanto problemas estéticos como de investigación social. Y a Sergio le costaba trabajo vincularse, aunque la película se filmase en el Escambray, del grupo, y tuvo sus dudas en decirme que sí. Pero finalmente, por suerte para él y para mí, dijo que sí, y para mí fue formidable contar con Sergio como protagonista del Hombre de Maíz y Nicú, encarnando a Alberto Delgado. La relación de trabajo fue excelente, nos hicimos amigos, ahí nació una amistad, y me llamó la atención sobre todo la sobriedad, lo equilibrado que fue Sergio para caracterizarme el personaje y las características que yo le había dado al personaje en la película. Fue una relación excelente que permitió que 4 años después, en 1976, cuando yo voy a hacer otra película sobre el tema del Escambray, regreso de nuevo a Sergio y le pido hacer otro personaje que ya es bien diferente al de Maíz y Nicú, pero en esa película ya el grupo Escambray en el 76 tiene una huella de trabajo, de consolidación en la comunidad del Escambray, y era importante vincular al grupo a la película, y no solamente trabajó Sergio, sino varios compañeros, varios actores del grupo Escambray colaboraron conmigo en la película. Pasemos ahora a conocer de una de las experiencias más importantes de la vida de Sergio Corrieri, que fue sin dudas su presencia en Teatro Escambray y la fundación de Teatro Escambray. Bueno, Carlos Pérez Peña. Bueno, Manolito Pérez decía ahí que él había visto a Sergio, o chocó con Sergio, digamos, cuando Sergio hizo El largo viaje de un día hacia la noche en Teatro Estudio, que fue la obra que funda Teatro Estudio y que lanza eso sobre todo a Vicente como director, que era un actor muy reconocido, pero bueno, afianza la idea de la creación de un grupo de teatro hacia la investigación del arte del actor y todas esas pautas que iban siguiendo Teatro Estudio. Menciono esto porque la primera obra de teatro que yo vi en mi vida fue El largo viaje de un día hacia la noche. Yo estaba estudiando arquitectura en ese momento y estaba en primer año, ¿no? Pero bueno, estaba estudiando arquitectura. Y cuando yo vi esa obra, me conmocionó tanto que de alguna manera eso decidió, es decir, yo no salí del Uber de Blanc diciendo voy a ser actor, pero después fui actor y se debe a eso, ¿no? Al impacto que esa obra me causó, y me imagino que si no hubiera estado actuada extraordinariamente como estaba esa obra, por todos los actores, además de Sergio, pues esa emoción que me transmitió, ese impulso que me dio, no hubiera existido. Y una cosa interesante que me pasó a mí en mi vida como actor también fue, ¿no?, que con el tiempo me hice actor, etcétera, 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 y llegué a ser amigo y compañero de esos actores que habían trabajado en Largo Viaje. Bueno, con Sergio y con Elmo Hernández, que hacía el hermano mayor,
trabajamos juntos muchos años. Yo nunca me sentí amigo de Sergio en el sentido de ser socio de Sergio, digamos, ¿no? Porque no, creo que por timidez de mi parte, aunque trabajamos tantos años juntos, ¿no? Y verdaderamente había una gran confianza entre los dos, confianza afectiva y profesional. Pero sin embargo, las características personales de Sergio, que ya tú has mencionado un poco aquí, ¿no? Eran de una excepcional magnitud, me parece a mí, ¿no? Era un hombre inteligente, sensible, austero, exigente consigo mismo y con los demás. Por ahí en lo que tú estabas leyendo se percibe eso, ¿no? Y cuando la cosa funcionaba mejor, todas esas cualidades eran absorbidas por los miembros del grupo, quisiera uno o no. Es decir, su presencia, es que no hay que, nunca pienso en Sergio como un director, ¿no? Era lo que él dice, era como un animador, un coordinador de los proyectos que cada cual tenía en su cabeza, pero además con una sapiencia para poder ligar personalidades muy disímiles, que no solamente trabajábamos juntos, es que también vivíamos juntos. Y si lograr que 12, 15, 18 personas distintas unos de otros, de diferentes edades, diferentes extracciones profesionales y sociales, pudiéramos conciliar entre nosotros y trabajar y echar adelante un proyecto que era apasionante, pues sin él yo no pienso que hubiera sido posible, ¿no? Porque, bueno, tú lo decías, lo decía él, la idea de Sergio o la idea de los fundadores del Grupo Escambray no fue crear un teatro en el Escambray, sino irse a un lugar de Cuba que estuviera viviendo una realidad intensa, desgarradora y de transformación absoluta, y ver si el teatro se podía insertar en ese proceso violento, en el sentido que era muy fuerte para los que lo vivían. ¿Qué podía hacer el teatro, o si el teatro podía hacer algo en esas circunstancias? Yo doy gracias a la vida por haber conocido a este hombre excepcional y llegar a tener una amistad de hermano, de compañero, en fin. Yo conocía a Sergio, no teníamos amistad desde mucho antes de él decidir crear el grupo allá en el Escambray. Yo me entero que están en el Escambray. En ese momento yo estaba trabajando en educación en el departamento de fotografía con Llanusa. Y en una de las visitas a Topes de Collante, donde inicialmente radicó el grupo en sus inicios, ahí decidí quedarme en Topes de Collante en el departamento de fotografía, y tuve la suerte de haber participado, no directamente, sino haber conocido de todo el proceso de investigación que iniciaba el grupo en esos momentos. Yo quisiera ahora que Elena Álvarez también nos ofreciera su testimonio, lo que recuerde de aquel periodo. Bueno, yo entré en el grupo en el año 77, recién graduada de la ENA. Uno viene de la escuela con las armas que te dan en la escuela, y cuando llegas a un grupo profesional te das cuenta que no sabes nada de nada. Y a mí me marcó tanto la ética y la estética de ese grupo que más nunca me pude adaptar a otro. Después que yo me fui del grupo, he estado en muchos otros grupos profesionales
pero en el fondo no me puedo adaptar porque a mí me marcó mucho la forma en que me educaron allí desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista ético. Sergio, como se ha dicho, era una persona muy austera para administrar los bienes que le eran asignados allí al grupo, tanto en lo material como en la vida espiritual del grupo. Yo recuerdo que todo lo que llegaba al grupo se repartía equitativamente entre artistas y personal de servicio. Incluso él protegía mucho siempre a la gente del personal de servicio, que eran de allí de la zona, que realmente eran las personas más desprotegidas económicamente. Nosotros teníamos una guagua, trabajábamos 22 por 6 y 3 sesiones de trabajo. Y teníamos una guagua que nos trasladaba del grupo a La Habana. Pues él siempre se aseguró de que las personas de servicio tuvieran un transporte que los recogiera en su casa y los llevara hasta el grupo. Esas personas se servían de todo lo material y todo lo espiritual que había en aquel grupo. Teníamos los mismos derechos. Y incluso se preocupó materialmente por el modo de vida de esas personas. Eso estaba en su filosofía de vida. Sergio, económicamente, yo creo que esas cosas materiales para él estaban tan fuera de su... Nunca se aprovechó de su cargo, nunca se aprovechó de su fama para obtener nada material. Y siempre se preocupó porque los demás tuviera todo repartido equitativamente, todo en el grupo. Yo recuerdo cuando llegamos a Nicaragua, nosotros fuimos a Nicaragua en un 18 de noviembre de 1979, si mal no recuerdo. La revolución triunfó el 19 de julio y nosotros llegamos el 18 de noviembre. Allí no había nada. No había ejército, aquellos eran niños de 11 y 12 años con galil que le habían ganado, que se habían ganado en la guerra. Nosotros dormíamos en los centros de milicias sandinistas. Nosotros nos fuimos con el catre al hombro del escambray y allí dormíamos todos. Por supuesto, niños con un galil, pues saben que los tiros se iban a cualquier hora. Yo recuerdo a Sergio durmiendo en el catre entre nosotros, sentado de madrugada, contándonos. Ya estaba todo el mundo a dormir otra vez. Así vivimos. Siempre Sergio trató de ser, fue certero y trató de que todos estuviéramos conformes, de darle la razón al que lo tenía. Ya en el ICR recuerdo igual la misma austeridad en el ICAP, que Sergio pasó en el ICAP años de periodo especial, eran años muy difíciles y no hubo necesidad material, familiar ni propia que ahí hubiera un momento de debilidad. Aquella austeridad se mantuvo hasta el final de sus días. Eso estaba en su filosofía de vida, en su manera de ser. Él fue consecuente con su ética y su estética, todo él lo llevó ahí tal como él lo soñó con el grupo. Él no sabría qué hacer en un momento determinado, pero él fue certero en sus pensamientos, fue muy consecuente con lo que pensó y con su actuación. Vivió con lo que le tocó y a veces con menos de lo que le tocaba. Y yo creo que eso fue un ejemplo para nosotros muy grande.
El Escambray en mi vida es, como siempre yo digo, los cimientos de mi profesión, de mí como actor, de mí como persona, de mí como creador, porque el Escambray fue el primer grupo de teatro profesional, es decir, fue mi entrada al movimiento teatral cubano. Yo conozco a Sergio antes de esto, estando él filmando Mella en el aula magna de la Universidad de La Habana, un actor que me dirigía como aficionado, de nombre Ángel Mas, me llevó a verlo ya que sabía mi deseo de entrar al teatro cubano y de entrar al Escambray específicamente. Lo conocí y ahí de verdad que me demostró toda la grandeza de ese hombre. Se estaba maquillando, esperé, después me atendió con una amabilidad terrible, me invitó al Escambray, estuve allá un mes trabajando con ellos y vine aún más decidido a estar en el Escambray. Sergio es un hombre con un don de líder, un hombre que de una vocación humanista inmensa. Él estaba designado por su manera, por su humanismo, a ser un artista, un creador, y así lo hizo. Bueno, Lourdes de los Santos, la presidenta de la Asociación de Radio, Cine y Televisión, inmediatamente cuando estuvimos pensando en este espacio, habló del maestro Chucho Cabrera y de su experiencia con Corriere, y todo parece indicar que Lourdes le ha escuchado testimonios a Chucho sobre esa época. Y bueno, queremos que él nos lo cuente, que nos hable de Sergio, de su experiencia con él en El Silencio ha tenido que ser. Sí, cómo no. Bueno, yo realmente conocía en esta época del Silencio a Sergio por sus películas y por su gran trabajo, muy comentado ya en el Escambray. Pero en 1976 yo me fui en misión para Angola con 3 compañeros para inaugurar, mejor dicho, para reforzar la televisión en Angola, que solamente ponían películas malas y sobre todo al pueblo no le gustaba. Llegamos allí y estructuramos nuestro trabajo. O sea, los lunes, de lunes a viernes, dábamos las clases y el viernes, sábado y domingo nos íbamos a filmar que el trabajo de la vida de los soldados, cómo vivían los soldados, en un puente estratégico, llegamos a un puente estratégico para filmar y nos encontramos ahí con Sergio, que estaba con un grupo de 3 o 4 actores. Y allí él hizo su trabajo y nosotros el nuestro. A partir de ese momento ya hicimos amistad, porque nos encontrábamos y Sergio era una gente muy, muy afable, muy cariñoso, muy comunicativo. Y yo le tomé afecto enseguida. Cuando ya se decidió hacer un serial por el 20 aniversario de la Constitución de los órganos del Estado, decidimos hacer 12 capítulos. A mí se me ocurrió decirle al general Roberto Fabián que para nosotros escribir, para que pudiera escribir Vidal, el cojo Vidal, como le decíamos, y yo dirigir, necesitábamos saber cómo pensaba un agente de la seguridad, qué hacía un agente de la seguridad, cómo era un agente de la seguridad. Eso nos ayudó a nosotros grandemente, porque de ahí salió el David, salió el René, salió el Negro, y salieron casi todos los personajes. Yo recuerdo muchas escenas, pero voy a decirle algunas para no aburrirlo a ustedes. Hay un momento en que David es descubierto por un agente de la CIA y tienen un encuentro en un bar. David se da cuenta de que este hombre quiere matarlo. Y dice, bueno, está bien, seguimos esto.
Y se levantó y salió caminando, porque él sabía que esta gente de la seguridad que quería matarlo, iba a intentar hacerlo. Llegó a una loma, se paró, y entonces ahí empezamos a filmar esta parte. Él tenía que bajarse, y sin que él se diera cuenta, produjo un disparo. Bueno, les recuerdo que en esa época nosotros trabajábamos con balas de guerra y estopines de guerra, porque no estábamos preparados para hacer este trabajo con limpieza, sin ningún tipo de peligro. Cuando él se va con el saco puesto aquí, y debajo del saco traía el revólver, un revólver grande, y hace esto, un disparo. Este disparo debía matar a la gente, que en ese momento se bajaba del carro. Bueno, pero en lugar de disparar hacia allá, disparó hacia abajo. Y la bala me pegó a mí en el pie. No quieran ver ustedes, claro, se lo voy a recordar, qué cara puso Sergio. Vino corriendo, soltó el revólver. Chucho, discúlpame. Pero que te voy a disculpar, Sergio, no tengo que disculparte nada. Por poco te mato, porque yo vi el disparo en tu pierna. Y se le salieron las lágrimas. Ahí me di cuenta de la clase de hombre, la sensibilidad de hombre de Corrieri. Yo empecé, de verdad, lo confieso, a respetarlo y a quererlo. Yo aprendí mucho con estas filmaciones, con el talento de Sergio, con el carácter de Sergio, con la amabilidad de Sergio, con la calidad que tenía Sergio. A estas alturas, ya yo de viejo, pienso lo siguiente: Sergio fue y será el mejor actor de Cuba. Yo conocí a Sergio personalmente en una situación muy especial, en la guerra de Angola. Debe haber sido en el mes de mayo, quizás, del año 76. Antes, por supuesto que lo conocía como actor, como el tremendo actor que era, y a través de algunos amigos de la recién fundada Nueva Trova, alguno de ellos había participado en el trabajo del grupo Escambray. Allí recuerdo que lo escuché decir algo que ya también yo pensaba. Esta experiencia para nosotros habrá que hablar de antes de Angola y de después de Angola. Y tenía toda la razón. Después coincidimos en varios lugares, pero sobre todo cuando ya él no era actor. Es decir, cuando ya su vocación de servicio lo había llevado primero al ICRT como vicepresidente, después como jefe de cultura en el Comité Central del Partido. Ahí coincidimos muchísimo. Yo era entonces presidente del movimiento de la Nueva Trova y hablábamos y teníamos que compartir muchas cosas. Y después estuvo en el ICAP, donde impulsó algo que ya el ICAP venía haciendo casi desde su fundación, que era el trabajo de los artistas en función de la solidaridad. Dije en un momento que Sergio tenía vocación de servicio. Eso es sencillamente tener vocación de revolucionario, que es lo que más fue, siempre. Bueno, antes que todo quiero agradecer a los que pensaron justamente en hacer este homenaje a Sergio Corrieri, en tanto la doctora Graciela Pogolotti, que ya han dicho el papel que desempeñó en todo este proyecto de visibilizar el Grupo Teatro Escambray, escribió en el prólogo para el libro Sergio Corrieri Más allá de memoria
que le tocaba en nuestra historia mal contada a los responsables ubicar en su justa medida a Sergio Corrieri como una de las voces, como uno de los protagonistas de los cambios más importantes dentro de la cultura cubana. Hablábamos de la fama de Sergio Corrieri, se ha hablado de Sergio Corrieri como ser humano, y yo les voy a proponer hablar de Sergio Corrieri, pero a través de Sergio Corrieri. O sea, hablar de Sergio Corrieri desde la cercanía que me tocó, pero usando su propia voz para decirnos a veces sus estados de ánimo, para decirnos la visión que él tenía de la sociedad, del mundo, la posición, la postura crítica de él como intelectual dentro de este contexto. Y voy a empezar por leer un pequeñito poema que se llama Experiencia. Dice: por su propio esfuerzo subió a la empinada cuesta de la fama. Estrecha y luminosa era la cima, inhóspita y solitaria. No era lugar para vivir. O sea, hablaban de la fama de Sergio Corrieri y le costaba mucho. Yo recuerdo cuando se hizo En Silencio ha tenido que ser, ya en el medio, en el ambiente artístico, cultural de la isla se conocía a Sergio Corrieri, pero cuando cuando encarnó el personaje de David en la serie En Silencio ha tenido que ser, se hizo casi insostenible salir a la calle. Recuerdo un domingo que nos íbamos, como era habitual, porque él le encantaba el mar, nos íbamos para la playa de Santa María, él conmigo y con mis hermanos, y paramos en la gasolinera de La Copa, de 42 y Tercera. Bueno, nos tuvimos que ir, porque de buenas a primeras empezó a aparecer un enjambre de gente pidiéndole que le firmara. Nos tuvimos que ir y no, ese día abortó la playa, porque donde quiera que llegábamos era igual. O sea, le pasaban cosas como que de pronto paraba en un semáforo o en algún lugar y le abrían la puerta y se le metían dentro del carro. Entonces, eso para él era muy raro, muy difícil. Como actor pudo hacer mucho, pero es importante destacar que Sergio Corrieri fue un intelectual con una vocación de servicio muy importante, y él decidió sacrificar cosas que eran significativas e importantísimas para su vida, y eso lo llevó a que todo el proceso de creación en él se volvió mucho más introspectivo. Desde que yo tengo uso de razón, él escribía poesía. Para él la poesía era como respirar. Cada cosa que hacía había poesía. Mi madre conservaba un librito, un cuadernito de cuando fue al Festival de la Juventud y los Estudiantes de Helsinki, donde en toda esa travesía en barco y durante todo ese tiempo él iba como narrando cada cosa que ocurría a través de la poesía. Yo creo que para él era muy importante hacer poesía, pero lo hacía mucho para sí. En el momento en que la vida lo colocó en una posición de trabajo ya que no tenía que ver directamente con el arte, él decidió empezar a organizar toda esa poesía que él había estado procesando durante todos esos años, y por primera vez comenzó a organizar y a editar sus poemarios. Por suerte tuvo la oportunidad de ver a la luz 3 libros, o sea, el poemario Los 90, el poemario Del mar y los peces y el libro de cuentos También lo imaginado, que es un libro de cuentos que él hace como homenaje a los pescadores y a los personajes de su infancia en la playa de Jaimanitas, donde él realmente recrea todo ese mundo que le tocó a él en la infancia. Al morir se estaba editando por Ediciones Unión de nuevo Asuntos Propios, un poemario que lamentablemente se trató de sacar por la Editorial Oriente, y tenía tantas erratas que esa edición se canceló, y entonces la Unión de Escritores y Artistas estaba haciendo Asuntos Propios, que es este pequeño tomito que traigo acá, pero dejó también inédito esta novela sobre el grupo Teatro Cambrai, que la hizo a la carrera en los últimos días de su vida. Terminó esa novela y nos la entregó y nos dijo: entréguensela a Graciela Pogolotti para que haga el prólogo y para que les diga qué piensan. Y también dejó un poemario que se llama Amorando, que es como una especie de acróstico con esta palabra inventada por él, pero que son poesías de amor. Cuando se hizo el homenaje a Titón en el Museo Nacional, fuimos juntos. Ya él estaba enfermo y fuimos mi hija menor y yo
acompañarlo. Y fue increíble porque ahí con los performances que se hicieron, yo recuerdo que Omar González dijo, eres la persona más aplaudida que he visto en mi vida por atravesar un escenario, porque se puso una imagen de Memorias cuando el protagonista está cruzando la calle y él lo único que hizo fue salir del público, lo ayudamos a subir y atravesó el escenario. Y hay una ovación total. Cuando estábamos viendo la exposición le dije, papi, yo quiero que hagamos un documental juntos, pero un documental donde tú cuentes en primera persona los pasajes más interesantes de tu vida, lo que te parece a ti que la gente debe saber de ti. En eso vino la opción o la solicitud de que él se hiciera cargo de preparar el Congreso del UNIAC. Y me dijo, vamos a posponer lo de las entrevistas hasta que termine esto del UNIAC. Y también se sentaba ya en los últimos años, como suele suceder a las personas cuando tienen determinada edad, a rememorar cosas. Se sentaba ya, salía de la Asamblea Nacional, salía del ICAP, salía de algún lugar, se iba a la casa a tomarse un café y se sentaba en su sillón a contarme anécdotas, que lamentablemente, como siempre, uno no tiene una cámara a mano, cuando la tiene que tener, no estaban los teléfonos inteligentes, no los pude filmar. Lamentablemente murió en todo el proceso ese quirúrgico y todas las complicaciones que hubo, y yo me quedé con esa deuda. Y decidí que tenía que hacer el documental. Tuve que dejar pasar unos años, muchos años, para poder poner una distancia, para intentar ser objetiva en este asunto. Al final logré juntar un grupo de personas muy cercanas a Sergio Corrieri, hacerles las entrevistas y armar este documental que se llamó Sergio Corrieri, Más allá de Memorias. En tanto me propuse redimensionar la imagen del intelectual, más allá del político, porque ese distanciamiento que él tuvo del mundo de la cultura y al que regresó hacia el final de su vida a través del UNIAC, a veces es un poco desconocido, sobre todo para la gente más joven. El documental, por razones obvias, 60 minutos, para que pudiera tener inclusive un tiempo televisivo, etcétera. Me quedó mucho material por procesar y entonces decidimos hacer, por la idea de Octavio Fraga, el hijo de Jorge Fraga, porque todos somos generaciones hijos de estos intelectuales, este libro hermosísimo, que es de Ediciones ICAI, que se llama Sergio Corrieri, Más allá de Memorias, cuyo lanzamiento no se ha podido realizar oficialmente por culpa de la pandemia. Se supone que se ponga a la venta en todos los cines del Proyecto 23, se supone que se haga en algún momento una presentación. Este libro, para sorpresa mía, obtuvo el premio de la crítica literaria, que tampoco se ha podido entregar por razones obvias, o sea, todo se va posponiendo, como sabemos, nuestra vida está en pausa. Pero en este libro están los testimonios de todas las personas que yo entrevisté y casi el 100% de esos testimonios, con la añadidura de que mi hermana, que es una persona muy tímida y que, bueno, trabaja en el ICAP y trabajó con mi padre muchos años, pero que no quiere aparecer en público, dio sus testimonios también. Y antes de cada capítulo, yo hago una valoración de esos términos, doy mi opinión, que no está en el documental tampoco. Y yo creo que es un hermoso homenaje que le hemos hecho todo un grupo de las personas que queremos a Sergio Corrieri, entrañablemente. Gracias. Bueno, mucho queremos agradecer este tiempo maravilloso de vocación, de recuerdo de un hombre tan importante para la cultura cubana y del que estamos redescubriendo mucho de lo que nos regaló en vida, no solo para el teatro, para la actuación, para la escritura, para la vida política del país. Agradecerle mucho a quienes nos han ofrecido hoy su testimonio en esta celebración de los 60 años de la UNIAC, que si una hermosura ha tenido es la de traer a la casa de los escritores y artistas el espíritu de aquellos que nos acompañaron y que se sacrificaron y entregaron mucho tiempo de su obra creativa para esta obra mayor, que es la de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Gracias.